María y Juan llevaban casi 10 años casados, un tiempo lo suficientemente largo como para haber construido una vida juntos, aunque no siempre tranquila. Juan era un hombre afable, trabajador, con un empleo estable en una empresa de construcción que le proporcionaba un sueldo decente. No era de los que alardeaban, siempre llegaba a casa a tiempo después de cada jornada laboral, y María siempre se sentía afortunada por ello. Ella, por su parte, no era una esposa controladora. Confiaba en Juan, le dejaba libertad para gastar el dinero suelto como quisiera, mientras que los gastos importantes del hogar, como comprar muebles o pagar la escuela de sus 2 hijos pequeños, Javier y Sofía, siempre los discutían juntos. Su vida, aunque no lujosa, era estable, una casa modesta en las afueras de Madrid, noches en familia y planes para el futuro que ambos construían con cariño. Pero lo que María nunca imaginó era que Juan, el esposo en quien confiaba, escondía un secreto que la dejaría helada. Todo comenzó una mañana de sábado, cuando María tomó prestado el coche de Juan para ir al mercado. Mientras buscaba la llave de repuesto en la cajuela, encontró accidentalmente un sobre grueso lleno de billetes. La cantidad no era pequeña, suficiente para cubrir el alquiler de varios meses. María se sorprendió, pensando que quizás Juan lo había guardado para dárselo y se le olvidó mencionarlo. No abrió el sobre, solo lo dejó cuidadosamente en su lugar, decidida a preguntarle esa noche. Sin embargo, en su interior, una sensación de inquietud comenzó a crecer. Juan nunca había mencionado que tuviera guardada una suma tan grande y eso la hizo preguntarse, ¿por qué lo escondía? Intentó desechar los pensamientos negativos, convenciéndose de que tal vez estaba ahorrando para algo especial, como su cumpleaños o un viaje familiar. Pero su intuición le decía que las cosas no eran tan simples. Días después, esa inquietud se intensificó cuando María encontró otro sobre similar en un cajón del escritorio de Juan en casa. Esta vez, no pudo resistirse y lo abrió. Dentro había billetes de euro, cuidadosamente ordenados, junto con un papelito con algunos números que no entendió. La cantidad era aún mayor que la del sobre anterior, lo que aumentó sus sospechas. ¿Por qué Juan guarda esto en secreto?, se preguntó, sintiendo que un muro invisible se alzaba entre ellos. No era de las que fisgoneaban, pero la aparición repetida de esos sobres la hacía imposible ignorarlos. Decidió no confrontar a Juan de inmediato, sino observar en silencio, esperando encontrar respuestas. No quería pensar mal de su esposo, pero necesitaba saber la verdad. María comenzó a prestar más atención a las acciones de Juan. Notó que, en ocasiones, salía de casa por las noches, diciendo que iba a ver amigos o a hacer horas extras, pero regresaba con el rostro tenso. Una vez, lo escuchó hablar por teléfono en un rincón de la casa, con voz baja y apresurada, pero colgó rápidamente cuando ella entró. María intentaba ignorar los pensamientos negativos, diciéndose que tal vez Juan estaba planeando una sorpresa. Sin embargo, los detalles se acumulaban. Observó que Juan revisaba su teléfono con frecuencia, a veces enviando mensajes a escondidas cuando creía que ella no lo veía. En una ocasión, cuando dejó el móvil olvidado en la mesa, María vio un mensaje fugaz de un número desconocido: «Gracias por el dinero, hijo. Lo necesito para mañana». No leyó más, pero su corazón latió con fuerza. ¿Hijo? ¿Era Dolores, la madre de Juan? María recordó las veces que Juan hablaba de su madre. Dolores había sido una mujer que amaba a sus hijos, pero desde hacía años se había hundido en la adicción al juego. Frecuentaba los casinos de Madrid o apostaba en línea, perdiendo todo su dinero y dejando deudas cuantiosas. La familia había intentado persuadirla muchas veces, incluso con discusiones acaloradas, pero ella nunca cambiaba. María había presenciado cómo Dolores llamaba a Juan, llorando y suplicando ayuda para pagar deudas. Juan, como hijo mayor, había asumido la responsabilidad en varias ocasiones. En una oportunidad, tuvo que pedir prestado a amigos para saldar una deuda de decenas de miles de euros de su madre. María había sido clara con él: «Basta, Juan. Si sigues ayudándola, nunca despertará. Tenemos a Javier y Sofía, no podemos cargar con esto para siempre». Juan asintió, prometiendo que no se involucraría más. Dijo que estaba cansado, que quería que su madre asumiera la responsabilidad. María le creyó, pero ahora, al ver esos sobres misteriosos,
comenzó a preguntarse si Juan había cumplido su palabra. Decidió seguir a Juan discretamente. No quería hacer un escándalo, pero necesitaba la verdad. Una noche, cuando Juan dijo que iba a reunirse con un amigo, María lo siguió. Condujo a distancia, manteniendo cuidado para que no la descubriera. Juan detuvo el coche en un barrio antiguo de las afueras de Madrid, con edificios bajos y luces tenues. María lo vio entrar a un apartamento, sosteniendo un sobre idéntico a los que había encontrado. Esperó afuera, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. Tras media hora, Juan salió, con el rostro apesadumbrado. María no lo confrontó, pero supo que ese apartamento era donde vivía Dolores. Regresó a casa, con el corazón hecho un nudo, intentando contener la decepción y la ira. En los días siguientes, María continuó observando. Descubrió que Juan no solo ayudaba a su madre una vez, sino con regularidad. Lo vio sacar dinero de un cajero automático por la noche y salir de casa poco después. En otra ocasión, lo escuchó hablar por teléfono con voz tensa: «Mamá, no puedo seguir haciendo esto. Es demasiado». Pero luego, seguía adelante. María quedó aún más conmocionada cuando descubrió que Juan había estado a punto de empeñar el cuaderno de ahorros, conjunto de ambos, para pagar una deuda de su madre. Por suerte, se detuvo a tiempo, pero eso la hizo estremecer. Si lo hubiera hecho, todos los ahorros de años, el dinero reservado para el futuro de Javier y Sofía, se habrían esfumado por un acto de imprudencia. Lo que más dolía a María no era la pérdida de dinero, sino la ceguera de Juan. Ocultaba la verdad, engañaba a toda la familia para seguir apoyando a Dolores, sabiendo que ella solo aprovechaba su bondad. No podía entender por qué ponía en riesgo a su familia por alguien que no cambiaría. María sentía que la confianza que tenía en Juan se tambaleaba. No quería pensar mal de él, pero no podía tolerar que su esposo pusiera en peligro su hogar con acciones clandestinas. María decidió que debía enfrentar a Juan. No quería seguir viviendo en la incertidumbre. Una noche, cuando Javier y Sofía ya dormían, se sentó frente a él en el salón, con la luz tenue iluminando sus rostros. Respiró hondo, manteniendo la voz calma pero firme. «Juan, lo sé todo. Los sobres de dinero en la cajuela, en el cajón de tu escritorio. Las veces que has ido a ver a tu madre a escondidas, incluso cuando casi empeñas nuestro cuaderno de ahorros. No me importa que guardes dinero para ti, Juan. Es tu derecho. Pero ocultármelo para alimentar el pozo sin fondo del juego de tu madre, eso no lo puedo aceptar». Juan la miró, con un destello de pánico en los ojos, pero luego bajó la cabeza, sin decir nada. María continuó, con la voz temblando por la emoción. «¿Sabes cuánto me duele descubrir esto? No es por el dinero, Juan. Es porque me has mentido, has engañado a toda la familia. Sabes que tu madre no va a cambiar, pero sigues adelante. ¿Qué pensaste cuando casi arriesgaste el futuro de Javier y Sofía? ¿Qué sentiría yo al saber que mi esposo pone a su madre por encima de su esposa e hijos?» Juan seguía en silencio, con las manos apretadas. Tras un momento, levantó la vista, con la voz ronca. «María, lo siento. No quería ocultártelo, pero no sabía qué hacer. Es mi madre. Cada vez que me llama, llorando, diciendo que los acreedores la amenazan, no puedo darle la espalda. Pensé que si la ayudaba esta vez, pararía. Sé que me equivoqué, pero no podía dejarla en peligro». María negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Esta vez, Juan, ¿cuántas veces has dicho eso? ¿10, 20? Tu madre no va a parar y tú lo sabes. Solo le estás dando alas. ¿Has pensado qué pasaría si esos acreedores vienen a nuestra casa, si perdemos todo? Javier y Sofía, ¿cómo vivirían? Eres mi esposo, el padre de nuestros hijos, pero estás poniendo a toda la familia en riesgo por tu bondad ciega». Juan bajó la cabeza, con la voz casi susurrante. «Tienes razón, María. He intentado parar, pero cada vez que mamá llama, me ablando. No quería preocuparte, por eso lo oculté. Me equivoqué. No quiero perderte, ni a Javier ni a Sofía». María lo miró, dividida entre la ira y la compasión. Entendía que Juan estaba atrapado entre el deber filial y su responsabilidad con la familia, pero no podía aceptar que continuara así.
con voz más firme, dijo: Juan, no quiero destruir esta familia. Pero tienes que elegir o tu esposa e hijos o tu madre. Si sigues ocultándome cosas, si sigues poniendo dinero en su juego, no sé si podremos seguir adelante. Necesito un esposo que ponga a su familia primero, no alguien que arriesgue todo porque no puede decir que no. Juan asintió, con los ojos enrojecidos. Tienes razón, María. Lo prometo, no volverá a pasar. Hablaré con mi madre y no dejaré que esto continúe. No quiero perderte, ni a Javier ni a Sofía. Voy a corregir mi error. María lo miró, sin decir más. Sabía que las promesas de Juan necesitarían tiempo para demostrarse. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, pero María sintió un cambio en su esposo. En los días siguientes, notó que Juan ya no salía furtivamente por las noches. Comenzó a ser más abierto con la familia, declarando que no podía seguir ayudando a Dolores. Una tarde, lo escuchó hablar por teléfono con su madre, con voz firme: «Mamá, no puedo ayudarte más. Si necesitas dinero, tendrás que arreglártelas sola. Tengo una familia y debo pensar en ellos». María no estaba segura de si Dolores cambiaría, pero sabía que Juan había aprendido una lección importante. Él comenzó a compartir más con ella, contándole las presiones que enfrentaba al lidiar con su madre. María escuchaba, sin juzgar, pero le recordaba que su familia, ella, Javier y Sofía, debía ser la prioridad. Juan tomó su mano, con voz sincera: «Tienes razón, María. Me equivoqué al ocultártelo. De ahora en adelante, no dejaré que esto vuelva a pasar. Quiero que construyamos juntos de nuevo». María no culpaba a Juan por haber ocultado el dinero. Entendía que estaba dividido entre la lealtad filial y su responsabilidad con la familia. Pero lo que le hizo darse cuenta fue la ceguera de su esposo, cuando permitió que su bondad pusiera en peligro a toda la familia. Comprendió que lo que duele a una esposa no es el dinero, sino cuando su esposo actúa sin razón, cargando un peso sobre aquellos a los que más ama. En los meses siguientes, Juan cambió notablemente. Se enfocó más en el trabajo, pasaba más tiempo con María y los niños. Dejó de responder a las súplicas de su madre, y cuando Dolores intentaba contactarlo, él se mantenía firme. María comenzó a sentir la sinceridad en su cambio. Ya no veía sobres de dinero ocultos, y Juan se volvió más abierto, compartiendo sus preocupaciones con ella. Una noche, mientras la familia cenaba junta, con Javier y Sofía riendo alegremente, María miró a Juan y vio en sus ojos un amor profundo por ella y sus hijos. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero creía que, con el cambio de Juan, podrían superarlos. La historia termina con María y Juan sentados juntos en su humilde hogar, con la luz cálida iluminando los rostros de Javier y Sofía jugando. A pesar de las grietas del pasado, María confiaba en que, con esfuerzo mutuo, podrían reconstruir la confianza y la felicidad que alguna vez tuvieron. La historia de María y Juan es un recordatorio de que, en el matrimonio, la confianza y la honestidad son la base más importante. Aunque la bondad y los lazos familiares son valiosos, cuando se convierten en ceguera, pueden destruir lo más preciado. María y Juan superaron la tormenta, no solo por amor, sino por el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de cambiar por el bien del otro.